Mi nombre es Fab y te doy la bienvenida al canal del Laboratorio Cultural Árboles, un espacio donde encontrarás temas de historia, sociedad y cultura desde una perspectiva crítica y con narraciones 100% originales. Quédate conmigo, comenzamos. Como hemos visto, ya hemos sentado las bases del tema, hablando de los primeros años de vida del ser humano en el continente. Hemos revisado algunos conceptos esenciales. También hemos iniciado con la revisión de la etapa formativa o preclásica y sobre todo ya hemos visto las principales áreas culturales que surgen en la etapa formativa de América. Como sabes, cada una de las áreas culturales anteriormente mencionadas involucran un sinfín de características propias, y cada una de ellas involucra el nacimiento de otro sinfín de culturas que tomarán forma en el clásico americano. Por tal razón, no quise detenerme en dichas particularidades, puesto que en este video intentaré abarcar los horizontes preclásico, clásico y posclásico de forma general, y con esto comenzar a desglosar particularidades de estos sitios arqueológicos y culturas en videos futuros. Dicho esto, hay que ubicarnos a inicios del preclásico temprano, y en dos áreas culturales en específico, la andina y la mesoamericana, puesto que en las otras áreas culturales, salvo algunas excepciones como la intermedia, los rasgos culturales se vieron de alguna forma sostenidas por el modo de vida protoneolítico, último que se mantendrá hasta la llegada de europeos a partir de la última década del siglo XV y en otros muy específicos hasta inicios del siglo XX. Recordemos que en el protoneolítico imperan rasgos culturales causales del semisedentarismo que aparece en toda América, con grupos humanos que no desempeñan una agricultura como medio primario de subsistencia que les haga permanecer todo el tiempo ahí, sino con un control estacional de la tierra que permitía cosechar plantas con pocas personas, domesticar ciertos animales como abejas, guajolotes y perros, el desarrollo textil, cerámico y de algunas herramientas más estilizadas que las que se vieron durante toda la etapa lítica. Así también con estructuras sociales no tan complejas que permiten un comercio de corta cobertura. Cabe decir que estas superáreas culturales irán adoptando más adelante algunos rasgos fundacionales, especialmente los de carácter tecnológico, gracias al intercambio cultural con dos grandes superáreas culturales, la mesoamericana y la andina. Ubicados en estas dos superáreas culturales, la agricultura será el parteaguas para que éstas den inicio a una nueva etapa conocida como preclásico, donde el sedentarismo favorecerá al desarrollo de conocimientos y prácticas en todos los aspectos, que darán pauta a la formación de grupos humanos más grandes, con estructuras sociales y políticas jerarquizadas, comercio de alta cobertura o a larga distancia, que no solo favorece el intercambio tecnológico y de productos, sino el complejo entramado cultural, entre ellos la aparición de los primeros centros ceremoniales. Cabe decir que el manejo de la arcilla aparece por primera vez en el área cultural intermedia. Sin embargo, se especializa en las áreas culturales mesoamericana y andina de formas complejas y estilizadas. Un elemento cultural que cabe destacar en Mesoamérica, aparte del manejo de la alfarería y la aparición del juego de pelota, será la escritura, misma que aparece en el preclásico medio en forma de glifos pictográficos e ideográficos principalmente, aunque también han aparecido otros de carácter fonográfico y logográfico. Hasta ahora se tiene registro del bloque de Cascajal como el más antiguo en la región conocida bajo el etnónimo Olmeca. En el caso de la zona andina, muy cercano a lo que conocemos como escritura, encontraremos a los quipus. Esto es un sistema de nudos que no solo contabiliza, sino que también registraba sucesos. Este sistema de escritura alfanumérico no se sabe con exactitud su antigüedad. No obstante, el más antiguo pertenece a la cultura carolina, hacia inicios del preclásico temprano. En el caso de Mesoamérica, el desarrollo de la escritura se consolida a partir de la cultura zapoteca hacia el preclásico tardío. Y en el caso de la región andina, los quipus se establecieron como el único sistema de escritura alfanumérica hasta la llegada de Europa. A continuación te mencionaré sitios arqueológicos destacables del preclásico, principalmente aquellos que comienzan a consolidarse en el preclásico medio, en las superáreas culturales mesoamericana y andinoamericana. En Mesoamérica saltan los sitios de La Venta, Tres Zapotes, San Lorenzo, encasillados al etnónimo Olmeca. También salta a la vista en la región del etnónimo maya sitios como el Mirador, Aguada Fénix y finalmente el Ceibal. También aparecen otros como San José Mogote y más tardíamente Monte Albán y también Yucuita en el actual Oaxaca.
Finalmente, en el centro de México como Chalcatzingo, Tlatilco, Huiquilco, Zacatenco, Ticomán, en la actual Ciudad de México. Últimos que son incluidos dentro de una tradición cultural diferenciada lingüísticamente, pero enmarcadas culturalmente por sus rasgos. En Andinoamérica surgen sitios arqueológicos como La Galgada, Huaricoto, la zona arqueológica de Chavín, Huaca, El Paraíso, Áspero, Machayila y La Chorrera en Ecuador. Decíamos que en el caso del área cultural intermedia, lo que ocupa mayoritariamente la región actual de Colombia, también aparecen algunas zonas importantes en el preclásico. Tal ejemplo lo tenemos con la zona arqueológica de San Agustín. Aquí he mencionado solo algunos de los muchos sitios arqueológicos datados dentro del preclásico. A medida que iba avanzando el tiempo, se fueron asentando bases para un cambio de horizonte, la llegada del clásico americano, aproximadamente en el 200 después de Cristo, y que culminaría con la militarización de culturas en ese momento existentes hacia el 900 después de Cristo aproximadamente. El clásico fue un periodo en América de suma importancia, ya que aparecen los siguientes rasgos culturales de forma general: usos calendáricos, ciudades con estructuras arquitectónicas monumentales, principalmente de carácter ceremonial, puesto que este último elemento determinaba fuertemente la vida social, agrícola y hasta política, siendo el sacerdocio una estructura de alta jerarquía. También aparece la vida urbana en grandes ciudades, que ya no solo se definían por pequeños sitios que referían a una vida sedentaria con funciones propias de la subsistencia, sino que hablamos de las primeras metrópolis americanas, centros comerciales, ceremoniales, sociales, habitacionales, etc., que unían distintas comunidades lejanas. Dentro de ellos aparece la producción artesanal en masa, la cual será un referente intrínseco al intercambio de larga distancia. Dicho esto, se mantienen teorías fuertes sobre el intercambio vía marítima por costas del Pacífico que unían relaciones entre la zona andina del actual Ecuador y la costa oaxaqueña de la zona mesoamericana. Podemos decir que el periodo clásico corresponde al verdadero esplendor precolombino, con el desarrollo de un sinfín de culturas, muchas de ellas emparentadas lingüísticamente y otras más que por factores de migración encontraron una presencia notable en el continente. También otras que ya existían toman relevancia para este punto por su crecimiento, principalmente en las áreas culturales que nos estamos acotando. No queriendo aturdir con tantas fechas, solo haré mención de algunas culturas o sitios destacados dentro del periodo clásico. En Mesoamérica aparece la cultura maya con sitios como Palenque, Yaxchilán, Bonampak, Piedras Negras, El Ceibal, Tikal, Calakmul, El Caracol, Quirigua, etc. Cultura teotihuacana con su sitio principal de Teotihuacán. Cultura zapoteca con su sitio de Monte Albán. Cultura mixteca con sitios como el Cerro de las Minas. La cultura Xayay o Jayay, que ocupa una serie de sitios en el Valle del Mezquital, actualmente ubicado en el estado de Hidalgo, destacando el sitio arqueológico de Pañú, etc. En el caso de Andinoamérica aparece la cultura Nazca con el sitio de Cahuachi y las famosas líneas de Nazca. También aparece la cultura Huari y su sitio llamado Ciudad Huari. Aparece la cultura Recuay con sitios como Huilcahuayn y Ocompampa. También aparece la cultura Moche con zonas como la Huaca del Sol y la ciudad de Tiahuanaco, que tuvo larga vida hacia finales del clásico e inicios del posclásico. En el área cultural intermedia veremos a la cultura muisca, o llamada como su propia lengua, chipchas, florecer más fuerte que nunca, puesto que es una cultura que toma presencia desde el siglo VI a.C. y se extiende hasta la actualidad. Finalmente, hemos llegado al periodo posclásico, que va del 900 después de Cristo a la llegada de europeos a partir del siglo XV. Para este momento, existen sociedades marcadamente militaristas que se veían bajo conflictos bélicos. Esto a causa del complejo sistema político, principalmente determinado por grandes imperios. Asimismo, para este momento, el aumento demográfico a lo largo de toda América era notorio, lo que acarrió procesos complejos de unificación cultural que la migración había acarreado, así como el abandono de grandes ciudades. Para este momento, la dieta alimentaria era sumamente vasta entre cultivo de plantas, árboles, semillas, ganadería, pesca y extracción de ciertos recursos como la sal, la cal y metales como el oro, etc. Destacando algunas culturas de las áreas culturales mesoamericanas están la cultura maya con zonas nuevas como Uxmal, Chichen Itzá y Mayapán.
En la cultura mixteca con sitios como Nochixtlán y Acatlán. En la cultura huasteca con sitios como la de Tamoy y Tamtoc. En la cultura tolteca con sitios como Tula. En la cultura totonaca con el sitio del Tajín. En la cultura tarasca con sitios como Tunzán, Huitzio y Pátzcuaro. Cultura mixteca con sitios como Yucuñudahui, Chingambato y Tres Cerritos. En la cultura otomí con el sitio de El Cerrito en Querétaro y Huamango. Y tardíamente la aparición del Imperio Mexica con su sede en Tenochtitlan, misma que se encuentra en la actual Ciudad de México, pero con una alta influencia en gran parte del altiplano central. No solo en Mesoamérica aparecieron imperios, también en Andinoamérica apareció el Imperio Incaico, con el sitio emblemático de Machu Picchu. También está la cultura chimú con el sitio emblemático de Chan Chan. Y finalmente, en este punto, existen grandes confederaciones de tribus nómadas, semisedentarias y sedentarias a lo largo de toda América, mismas que resistirán la colonización por diferentes coronas europeas, principalmente la española y seguida de coronas portuguesas, francesa e inglesa. Hay que mencionar que muchas de estas áreas no nacen o desaparecen de la nada. Son procesos que conllevaron decenas de años y aparecen a partir de ciertas condiciones culturales que marcan abandonos o poblamientos de viejas y nuevas regiones en el área cultural. Aquí simplemente hago mención de ellos para dar un panorama amplio. No obstante, de mi parte puede ser un tanto irresponsable tocar un sinfín de culturas, combinando en algunos casos horizontes culturales que no solo atraviesan el preclásico, clásico y posclásico, sino sus diferentes fases como lo son en cada una de ellas, el temprano, medio y tardío. Asimismo, por no especificar los lugares de dichos sitios o culturas, puesto que cada una de ellas ocupa un lugar importante dentro de la historia de América. Hay que decir que muchos otros no fueron mencionados, pero no por ello se les resta importancia. Asimismo, también menciono que otras áreas culturales del continente, no por no haberlas mencionado, implica que su presencia no haya sido de relevancia, sino por el contrario, son determinantes dentro del espacio donde se desarrollaron y en algunos casos donde dieron su herencia para muchos pueblos originarios que actualmente su cosmovisión sigue resistiendo el golpeteo del tiempo y de la desterritorialización identitaria producto de la globalización cultural y el neoliberalismo económico. A manera de justificación es que espero más adelante regresar al tema para hacer una revisión más pausada de algunos de estos sitios arqueológicos y de los etnónimos mencionados. Sin más, doy por terminada esta miniserie. No obstante, espero que haya más videos. Hasta pronto.